Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Vamos a hablar un poco del redescubrimiento de las víctimas, porque precisamente frente a todas estas necesidades es que reacciona el modelo de justicia, con unos cambios importantes que van a verse incorporados en las reglas, pero que por sobre todo, y lo más difícil, tendrán que manejar unos cambios culturales en nuestra respuesta. No se trata de regresar a tiempos pasados, a la venganza privada y a la represalia. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces terminamos justificando la pena y la persecución de los delitos a partir de precisamente la sanción. Para evitar la justicia privada, el Estado asume, se arroga el monopolio de la respuesta y lo hace precisamente a través de la descripción de delitos y de penas. El no saber contraponer las expectativas de las víctimas y los derechos y las garantías del infractor. Ojo con esto, ojo con esto. Muchos creen que un modelo de justicia restaurativa es un modelo de justicia blando, porque de ahora en adelante entonces todo va a solucionarse con diálogo y abrazos. No. O que al contrario, el visibilizar y empoderar los derechos de las víctimas supone permitir siquiera el sacrificio de los derechos del agresor. No. Las conquistas liberales en torno al modelo de justicia penal precisamente tienen que ver con la capacidad del Estado y el monopolio de la fuerza, precisamente para poderlo reducir, doblegar frente a ciertos derechos y libertades que tienen que ver con las consecuencias. Y por eso cambia completamente la relación entre el derecho, la respuesta y la infracción en el modelo de justicia. Y lo que sí se persigue es una redefinición global del estatus de víctimas y de las relaciones que tiene la víctima para con el agresor, para con el sistema legal, para con la sociedad, para con los poderes públicos y para con la acción política, económica, social y asistencial. Esto tiene un soporte también de carácter internacional, sin que vaya yo a quedarme aquí, y es precisamente entender que hay toda una serie de instrumentos de derecho internacional que hoy en día inspiran el modelo de justicia restaurativa, el modelo de justicia que propone superar precisamente esa visión tan regresiva como la represión como única salida al delito. Tenemos la Declaración sobre Justicia y Asistencia a las Víctimas de la Sociedad Internacional de Víctimas, de Victimología, recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa desde el año 85 sobre la postura de la víctima en el campo del derecho penal y del proceso penal. También tenemos el marco del Estatuto Víctima en el proceso penal del Consejo de la Unión Europea de 2001, la Resolución 4034 sobre los principios básicos de la justicia para las víctimas del crimen y de abuso de poder de las Naciones Unidas, las directrices sobre la función de los fiscales en el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento de 1990, la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia, el Libro Verde sobre la indemnización a las víctimas de los delitos, el Estatuto de Roma para la creación de la Corte Penal Internacional. Y esto nos lleva a unas coordenadas de carácter filosófico y unas coordenadas de carácter victimológico, que son importantes para entender por qué podemos llevar los conflictos de las víctimas a unos escenarios restaurativos en donde la mediación y donde la conciliación son precisamente los instrumentos, los mecanismos para poder llegar a ese acercamiento entre las víctimas, de un lado, el agresor, del otro lado, la sociedad y el Estado acompañante. Las víctimas siempre son
inocentes. ¿Qué? Sí. Y si es una legítima defensa, no estamos hablando de víctimas, estamos hablando de la tensión entre el derecho a la vida de quien va a agredir y el derecho a la defensa de quien está salvaguardando su... Ahí no hay una víctima. La víctima es el producto del sometimiento. Cuando se victimiza no hay ninguna legitimidad. Cuando se victimiza no hay ningún tipo de ausencia de responsabilidad porque alguien tiene que responder por haber agredido a un inocente. Eso es muy importante si se le suma la necesidad de identificar en la víctima una voz propia. Porque es que cuando el Estado quiere hablar por la víctima, el Estado usurpa las necesidades, las afectaciones, las expresiones, la comunicación, el diálogo que debe tener la víctima para con su agresor, en la medida en que tiene muchas preguntas que hacer y que quien se las debe resolver fue quien lo provocó. Por eso nadie lo puede olvidar, nadie lo puede sustituir. Y finalmente, en la víctima vamos a encontrar no solamente el dolo, la voluntad y el querer de quien agredió con esa acción delictual, sino también un elemento nuevo para la reflexión política, y es, hay un camino obligado para poder resolver esa agresión. Eso como coordenadas ético-filosóficas, pero también hay unas victimológicas que tienen que ver con las propuestas que se han venido nutriendo con el paso del tiempo. Recuerden ustedes que la victimología es el producto del capítulo de la sociología que examina la ruta de las víctimas, de por qué, cómo, qué recorrido hacen. Y ahí entonces es donde se propone un concepto amplio que supere la identificación de la víctima, no como lo describe un delito común y corriente, como el sujeto pasivo, el que agrediere a otro o el que causara lesión a otro. No es ahí nomás. No es solamente el sujeto pasivo o el titular de un bien jurídico protegido, va mucho más allá, porque el delito además no se puede enfrentar y prevenir si no está presente la víctima, y esa condición de víctima se va a adquirir sin que importe su relación con el victimario y la influencia que haya podido tener en la comisión del delito. ¿Y por qué a las víctimas se les considera como tales? Con independencia de si al victimario se le reconoce o no se le reconoce. Si nosotros observamos el artículo 14 de nuestra Ley de Procedimiento Penal, encontramos allí el formato que describe todos los derechos de las víctimas. El artículo 11, de los derechos de las víctimas. Y es el que materializa un derecho fundamental que es el acceso de las víctimas a una tutela judicial efectiva. Por eso entonces podemos decir que parte de lo que hemos dicho en términos de la victimización primaria, secundaria y terciaria, y de esas coordenadas ético-filosóficas y criminológicas que identificamos en los derechos de las víctimas, pues es necesario determinar que hay una serie de derechos. Cuando a alguien lo capturan, ¿qué pasa? El capturado en flagrancia o por una orden de captura que se le hace efectiva, lo primero que tiene como derecho es un derecho a una información acerca de los móviles de su captura, de que se corresponda su identidad con la persona a quien debe ser capturada, o porque se den todos los elementos propios de la flagrancia en términos de actualidad, de identidad, entre otros, y también los derechos que tiene a llamar a un abogado, a comunicarse con su familia, que le digan por qué lo detienen, a ser bien tratado, entre otras cosas. Esto mismo debería suceder con las víctimas. Cada vez que una víctima aparezca, el primer respondiente, que generalmente es un policía, le debería decir, venga, usted tiene a partir del momento una serie de derechos que son los que consagra el artículo, que son los que consagra el artículo 14 de la ley 906. El derecho a ser informado.
durante todo el procedimiento, el derecho a recibir un trato digno, el derecho a la protección de su intimidad, su seguridad, la de su familia, el derecho a una pronta e integral reparación de los daños sufridos, que lo debe hacer el autor o partícipe del injusto o los terceros, el derecho a ser escuchado, a que se le facilite el aporte de las pruebas, el derecho a tener contacto con las autoridades y con alguna serie de instituciones que le pueden proteger, a que cuando se decida cualquier cosa frente al procesado se le tengan en consideración sus observaciones, a que sepa todo lo que va a ocurrir con el procesado, a ser asistida en el juicio y en el incidente de reparación integral por un abogado, a recibir asistencia integral para su recuperación, a ser asistida gratuitamente por un traductor. Eso es muy importante. Hay un artículo que a mí me llama mucho la atención y que realmente parecería desaparecido del quehacer judicial, que es el artículo 100 de la ley 906, perdón, el artículo 99 de la ley 906, que dice lo siguiente. Escuchemos, por favor. Medidas patrimoniales en favor de las víctimas. El fiscal ordenará a solicitud del interesado, el fiscal a solicitud del interesado podrá, primero, ordenar la restitución inmediata a la víctima de los bienes objeto del delito que hubieran sido recuperados. Segundo, autorizar a la víctima el uso y disfrute provisional de los bienes que ha adquirido de buena fe. Y tercero, ojo con esta que es la que más me interesa, reconocer las ayudas provisionales con cargo al Fondo de Compensación para las Víctimas. Esto no existe todavía. O sea, la víctima tiene una enorme cantidad de derechos consagrados que no se hacen efectivos y que lo que buscan en este caso es legitimar precisamente la necesidad de espacios en los cuales los pueda encontrar. El artículo 132 nos define las víctimas, entendiendo por víctimas para el Código y generalmente las personas naturales o jurídicas y sujetos de derecho individual o colectivo que hayan sufrido un daño. El directo fue declarado inexequible como consecuencia del injusto. Y también, ojo con esto, que va con la última coordenada que habíamos advertido de la criminología. La condición de víctima se tiene con independencia de que se identifique, aprenda, enjuicie o condene al autor del injusto, independientemente de su relación. Por eso, todos esos derechos que entendemos que están en el artículo 13, que ya leímos, la diapositiva no se ve, si se ve muy clara aquí, la encontramos en el artículo 13, tiene un trato humano, recibir un trato humano y digno, recibir la información, su seguridad, ser oídas, que sus intereses se escuchen, ya les habíamos dicho, el derecho a la reparación. También nos supone unas interesantes reflexiones que tienen que ver con, paradójicamente, un modelo de justicia que la ley 906 promueve en el capítulo de las salidas alternas, ojo con esto, cuando muy probablemente deberían estar en un capítulo, en una norma rectora. Cuando hablamos de los preacuerdos y las negociaciones, mire que ya cada vez nos acercamos un poco más. En el modelo penal nos dice el sistema normativo, la ley 443-48. Existirán los preacuerdos, las negociaciones dentro del modelo procesal penal entre la fiscalía y el imputado o acusado. Ojo, ahí nombra solamente el imputado y el acusado, con el fin de finalidades. Primero, humanizar la actuación procesal y la pena. Esto es una cosa muy complicada. Hablar de humanizar un modelo es porque definitivamente no es humano. Ojo con esto. Pero además, a renglón seguida dice,
obtener una pronta y cumplida justicia, no es oportuna. Y activar la solución de los conflictos sociales, cuando no es por esta vía, ¿qué pasa? Propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la reparación, la participación del imputado en la definición de su causa. O sea que todo eso solamente lo permite un preacuerdo. ¿No será que necesitamos integrar en un todo al modelo de justicia penal, al sistema, la necesidad de humanizar para comenzar? ¿No será que tenemos que ir más allá y tenemos que hablar de la celeridad o la oportunidad de la justicia? Pero además, ¿será que los conflictos sociales y su solución solamente podrán ser reducidos a los preacuerdos y las negociaciones? Pero además, la participación del agresor y de la víctima de cara a la reparación serán importantes. Esto lleva entonces, para efectos muy puntuales, a una serie de reglas que permiten la intervención de las víctimas dentro del proceso, pero que poco a poco ya nos acercan al meollo de todo esto, y es por eso entonces necesitamos evidenciar esta realidad. Comencemos por lo siguiente. El fiscal puede solicitar medidas de protección para la víctima. Los interrogatorios de la víctima deben ser realizados con respeto a su situación, y para el ejercicio de sus derechos, las víctimas no es obligatorio que estén representadas por un abogado. La víctima puede tener un abogado de oficio. El juez puede, de manera excepcional y con el fin de proteger a las víctimas, decretar que no se celebren los juicios públicamente, y también las víctimas pueden informar al juez de conocimiento, pueden formular un incidente de reparación integral. Entonces, ¿cómo se presenta la justicia restaurativa para efectos de poderla incorporar dentro de toda esta respuesta? Lo primero es entender que hay un modelo de justicia en donde todas las partes involucradas con el delito pueden ser llamadas a resolver colectivamente para enfrentar los daños ocasionados por la ofensa y sus implicaciones. Y que además, bajo el entendido de que el delito es un conflicto humano, no por ello menos grave, que ya lo decíamos, tiene una variada y compleja gama de afectaciones y tiene un distinto origen, entonces pues nos supone un cambio importante. Miremos estos 3 cuadros de Goya a continuación, que tiene que ver con la verdad. La agresión puede verse visibilizada en este sentido, y es ¿qué es la verdad dentro de un proceso? ¿Cómo fluye la verdad dentro de un proceso? La verdad, cuando el proceso se da y no se esclarece, se sume en la profundidad. Y una vez sumida en la profundidad, entonces se hace necesario que la verdad sea revivida, sea resucitada. Por eso hablamos de lo verdadero para las víctimas es realmente llegar a escenarios, primero de verdad y luego de reparación. Pero sobre esa base, entonces, a las víctimas les significa, dentro del modelo restaurativo, entender la justicia como respuesta a una experiencia de la injusticia, es decir, que los hechos, los gritos, el duelo que le causa sufrimiento, entonces sea precisamente todo un elemento que se incorpore a la valoración de esta experiencia que subyace a los escenarios de justicia. La justicia debe tener 2 visiones, la de los vencedores y la de los vencidos, precisamente para que en este sentido podamos, para los vencedores, pensar en la suspensión de los derechos, y para las víctimas, de alguna manera, recobrar su identidad, recobrar otra vez el empoderarse de su vida, el poder retomar el control de las mismas,
dejar de estar excluidas, y por eso lo coherente es construir una justicia como respuesta a todas estas experiencias. Y el enfoque reparador y restaurativo, entonces, se presenta articulando los elementos propios de la integralidad, de la centralidad y de la dignidad de las víctimas, y propende por una reparación integral de la misma, ¿cierto? Que vaya más allá. La justicia restaurativa, entonces, que tiene múltiples objetos de significación y de alcances, en su sentido más complejo, busca de alguna manera construirse a través de las experiencias. Y la experiencia práctica, que es a lo que nosotros vamos a llegar a través de la conciliación, a través de la mediación, es poder que toda esta teoría que aquí hemos puesto sobre la mesa nos permita escenarios donde se den los encuentros restaurativos. Encuentros restaurativos, vamos, aquí voy a pasar un poco porque hay una serie de definiciones que nos podrían quitar el tiempo que nos es siempre escaso en estos escenarios, y los encuentros restaurativos entonces tendrán un primer enfoque, que es abordar la justicia restaurativa como paradigma, como ejercicio de comunicación dialógico, a partir del cual es posible no solamente reparar los daños generados por el conflicto, sino generar efectos indirectos de confianza relacionados con la reciprocidad y con el perdón. Muy bien. Sobre esa base, entonces, nos vamos a encontrar con un enfoque pragmático de la justicia restaurativa que fundamenta sus principios no solamente en la ineficiencia del modelo punitivo para la reparación a los daños causados por el delito y la reintegración de los ofensores, sino en la idea de que la justicia penal no es la única manera de abordar el delito. Y por ello entonces podemos hacer una serie de contrastes entre la justicia restaurativa y la justicia punitiva. Veamos cómo la justicia restaurativa tiende a ver el crimen como una violación de las personas y de las relaciones, en tanto que la justicia punitiva ve el crimen como una violación a la ley. La justicia restaurativa parte de la base de que las violaciones crean obligaciones, y la justicia punitiva de que las violaciones crean culpas. La justicia restaurativa involucra a las víctimas y a los ofensores, a la comunidad, en un esfuerzo por arreglar el conflicto, por solucionar las consecuencias. La justicia punitiva requiere que el Estado determine la culpa e imponga el castigo, el dolor. En la justicia restaurativa, el enfoque central está en las necesidades de las víctimas y la responsabilidad del infractor para reparar el daño, mientras que en la justicia punitiva los delincuentes obtienen lo que se merecen. Es un procedimiento en el que lo más importante es la centralidad para las víctimas, y es por eso que necesariamente nos vamos a encontrar con que el escenario para el efecto es el de buscar cómo reencontrar a las víctimas con el agresor en modelos de encuentros comunicativos. ¿Cuáles son los pasos y los momentos más importantes para poder llegar entonces a estos escenarios? Tenemos que identificar, para comenzar, que existió una conducta que agredió, y a pesar de que la distinción no siempre será la más cómoda, la más fácil, pues tenemos que acudir al Código Penal. Si la infracción se dio, lo que sigue es identificar al agresor y a la víctima y explorar con ellos la voluntad de poder llegar a encuentros restaurativos. Alguien me dirá que eso no va a ser fácil porque no solamente es la cultura, sino porque finalmente el beneficio de la duda, la presunción de inocencia y los altos niveles de impunidad van a darle siempre el mejor camino al agresor. Pero esto también es parte de la cultura y de la educación. Entonces, para el efecto
Dentro del ámbito de la justicia restaurativa, la mediación o la conciliación, ya ustedes saben muy bien la diferencia entre la mediación y la conciliación por todo lo que aquí han trasegado. En la mediación, el tercero tiene una serie de cualidades, habilidades que ponen a dialogar a las víctimas y al agresor, a la comunidad en estos casos. El conciliador lo lleva un poco más por el camino del derecho, significándole que es jurídicamente relevante y las consecuencias de no llegar a acuerdos reparadores. Entonces se va a transformar precisamente en un escenario muy generoso, que es el escenario del diálogo. Una buena pedagogía, una buena motivación de la víctima y el agresor siempre le va a poder explicar al agresor que tiene un pendiente con la víctima, tiene una salida menos aflictiva que la cárcel, pero que tiene una responsabilidad ineludible que es la de reparar a la víctima. Y a la víctima la posibilidad de que una respuesta que no sea la impunidad o la no investigación o la no sanción, o que no sea la sanción sin la satisfacción de sus necesidades a través de respuestas económicas o simbólicas, que lo no económico, que tiene que ver con la satisfacción de sus necesidades, con prestaciones personales, con el perdón, con respuestas de verdad, pueden dejarlo mejor o más satisfecho. Pero eso no se puede dar de una manera inmediata. Esto no es justicia express. Hay que abordar primero por separado al uno y al otro para poderlos enterar, para poderlos preparar, para poderles documentar suficientemente a partir de este modelo de justicia qué supone su responsabilidad y cuáles son sus derechos y cuáles son sus expectativas, y explorada y reconocida su disposición, preparar un encuentro en un escenario muy tranquilo, muy dispuesto, para que se den los siguientes pasos. Primero, un escenario de reconocimiento. ¿Un escenario de reconocimiento a qué? A las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Pues una situación ideal del habla, primero, en donde la participación, la horizontalidad, la igualdad, el consenso, la dignidad permita abordar, para comenzar, los elementos propios de lo fáctico. ¿Qué pasó? Víctima, ¿qué pasó? Agresor, ¿qué pasó? Enseguida, las expresiones de las emociones. Porque es que las emociones son connaturales a la afectación. Víctima, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron sus emociones? ¿Qué fue lo que se le afectó? ¿Qué permanece en usted? Agresor, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron sus emociones? Y finalmente, lo que tiene que ver con las reparaciones de las necesidades que suponen los hechos y las emociones, más el diagnóstico del daño, cómo vamos a llegar a una reparación, a un acuerdo restaurativo, que puede ir desde el pago de sumas de dinero, restitución de bienes, disculpas, cambios de comportamiento, actividades personales, obligaciones de no hacer, todas esas como producto del consenso entre las partes, y es lo que nosotros denominamos el resultado restaurativo directo. Los participantes entonces pueden aceptar y entonces emerge la solución. Pueden resultar indecisos o con deberes de hacer justificación, o pueden tener la posibilidad de rechazar. Son posibilidades. Sin embargo, estos tipos de comunicación que pasan del mundo objetivo, que es la verdad, al mundo subjetivo, que es la sinceridad, al mundo social, que es la corrección, son los que deben determinar precisamente si una conciliación es o no el producto suficiente para poder llegar a la solución de un conflicto. Esa conciliación tiene necesariamente efectos judiciales, debe ser validada por un juez, y el juez debe entonces hacerle un seguimiento al mismo. El mejor modelo para poderlo hacer es a través del principio de oportunidad, con la condicionante a prueba de su aplicación. Y concluyo simplemente advirtiendo que la conciliación y la mediación no deben contemplarse única y exclusivamente dentro del proceso.
qué es conciliable y qué es mediable dentro en un conflicto. Todo, pero no con los mismos efectos. Extrajudicialmente, siempre que haya una víctima, habrá un encuentro reparador. Judicialmente, la conciliación tiene unos manejos diferentes. Hay una prejudicial obligatoria para los delitos querellables, hay otras oportunidades judiciales para los demás delitos y en el ámbito ya específico y expreso de la regulación vamos a encontrar un capítulo que tiene que ver con la justicia restaurativa, artículo 518 y siguientes, en donde la conciliación va a ser posible a través de la conciliación preprocesal, va a ser posible para los delitos querellables y la mediación para todos los delitos, solamente que hay una procedencia que tiene que ver con las consecuencias. Si el delito tiene una pena cuyo mínimo no excede los 5 años, entonces se puede dar desde la formulación de la imputación antes del inicio del juicio oral y pues entonces los efectos allí pueden incluso tener una solución restaurativa sin consecuencias. En tanto que si se trata de un delito con pena superior a 5 años, la mediación es considerada para otorgar beneficios en el trámite de la actuación o lo que tiene que ver con la dosificación de la pena o la sanción. Culmino advirtiendo que hay un escenario especial que es el incidente de reparación integral que se da después de la ejecutoria de la sentencia y que tiene un primer momento en el que se pueden conciliar los efectos de la sanción. Después de que la pena se da, entonces se llama al condenado para que en ese escenario repare o no a la víctima. Si lo hace, todo eso tiene consecuencias en el tratamiento punitivo. Si no lo hace, entonces habrá una segunda sentencia que tendrá que ser probada a través de los mecanismos demostrativos del daño y la afectación. Proceso absolutamente adversarial con una sanción. Concluyo así entonces este módulo agradeciéndoles su atención. Muchas gracias.